Hola buddies, hoy vamos a repasar cómo montar nuestro equipo, jacket, botella, hacer un chequeo previo y luego al agua. Mi nombre es Alberto y esto es Canal Buceo. Bueno, pues vamos a hacer en primer lugar un chequeo somero de nuestro jacket. Vamos con la tráquea. Comprobamos que la válvula esté bien cerrada. Pulsador de hinchado. Pulsador de deshinchado. Comprobamos, hinchamos. Vale, perfecto. Vamos con las válvulas de sobreexpansión, que estén bien cerradas. Tiramos de la cuerdita. Vale, vemos que hace bien el juego, que está dinámico, está flojito. Si tenemos plomeras, comprobamos las plomeras, que el clic esté bien, que quede bien sujeto. Una. Otra, hacemos una revisión de las cinchas, de los velcros. Vale, todo parece correcto. Este chequeo lo hacemos antes de cada inmersión. Es muy rápido y no cuesta nada. Le damos la vuelta. Vemos nuestra valvulita de detrás. Vale. Perfecto. Y vamos con la cincha donde sujetamos la botella, que muchas veces tenemos problemas. Yo la regla que suelo utilizar es primero los impares y luego los pares. Como veis, aquí en el gancho, la sujeción, a veces está numerado, a veces no, pero nunca se nos olvida. Primero impar y luego par. Empezamos siempre pegados a la cincha. 1, 3. El 2 siempre cuesta un poquito más. Es el que nos mosquea, ¿no? Dices, ¿este por dónde tiene que ir? A ver si puedo. 2. Vale. Lo dejamos así. Enganchamos la botella y luego ya metemos por el 4 y cerraríamos. Vemos la cincha de arriba que sujeta el fondo de la botella por seguridad, que esté bien. Y lo siguiente que nos queda, una vez revisado el jacket, es irnos con la botella y montar el jacket en la botella. Vamos. Botellita de acero, 12 litros. Mi primera etapa es DIN, pues DIN. Vamos a poner el jacket y para eso vamos a darle la vuelta a la botellita. Para que lo veáis bien. Le damos la vuelta. Cogemos nuestro jacket. Acordaos que a veces se olvida de poner la cintita de seguridad. Aquí un poquito. Vale. La aseguramos. Como os decía, hemos pasado 1, 3 y 2 y ahora nos queda el 4. Ajustamos bien, que quede bien centrado en el eje longitudinal la salida de la botella con nuestro jacket. ¿A qué altura? Bueno, ten en cuenta que aquí va a ir el regulador. Yo la referencia que tomo es como unos 4 dedos desde donde cambia la curvatura de la botella. A mí me va bien así, pero bueno, podéis tener en función también de dónde estén las salidas de la primera etapa, si están arriba, si están por aquí o si están abajo, tenéis que ajustar un poquito esto. Ajustamos bien, 4 y vamos a ver. ¿Vale? Que quede bien, perfecto. Levantamos, no se mueve y ya tenemos la botellita y el jacket montado. Vamos con el regulador. Vamos con el regulador, quitamos nuestro taponcito de protección. Importante, comprobamos que nuestra junta tórica está, porque a veces lo que ocurre es que cuando quitamos la botella se nos suele quedar o se nos suele perder. Siempre que esté nuestra junta tórica. Y también revisamos visualmente el estado y si no, a cambiar. Vale. Enroscamos. Perfecto, hasta que tengamos fuerza con 2 dedos, pulgar índice, ahí, suficiente. Vamos a conectar nuestra tracker
nuestra tráquea, nuestro latiguillo de inflado. Sujetamos. Perfecto. En este caso tengo el octopus en el lado izquierdo. Acordaros de las 3 configuraciones que os proponía de reguladores. Principal, derecho. Esto, veis que gira un poquito, bueno, lo ponemos recto y ahora nos preparamos para abrir la botella. Vamos a hacer. Último paso, vamos a abrir la botellita. Veréis vídeos y un montón de explicaciones de cómo abrir la botella con seguridad, unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero hay 2 o 3 cosas fundamentales y os digo cómo lo hago yo y luego valorar y coger siempre con seguridad la que mejor o la que más os convenza. Lo primero, el manómetro. El manómetro siempre se dice que tiene que estar lejos, dado la vuelta, para tener cuidado para abrir la botella. Bien, estoy de acuerdo, pero notar que en todos los manómetros, por la parte de atrás, tiene la válvula de sobreexpansión. Es decir, que si hay un problema y el manómetro tiene una sobrecarga de presión, no creo que se rompa el cristal. En todo caso, saldrá un chorro de aire por aquí, por la válvula de sobreexpansión que está detrás de todos los manómetros. Luego, si yo le estoy dando la vuelta y estoy mirando aquí, pues bueno, si lo tengo así, me saldrá el chorro por aquí. A tomar nota de esto. Vale, en todo caso, cogemos el manómetro, con la otra mano cogemos el regulador y sí, siempre tener pulsado el botón de purga para que cuando abramos la botella salga la presión por aquí. Y no vamos a tener nunca problemas ni con el latiguillo de inflado del jacket ni con el manómetro. ¿Vale? Entonces, con una mano tenemos pulsado, con la otra abrimos. Ya está, habéis oído, ha salido. Yo abro la botella hasta el fondo. En muchísimos sitios dice que hay que abrir hasta el fondo y luego cerrar un tercio para que no se atranque la rosca. Hoy en día, con la mecánica que hay y que va a implementar en nuestras botellas, es muy raro que suceda eso. Yo la dejo hasta el fondo, abierta. ¿Por qué? Porque me gusta que cuando voy a hacer una comprobación antes de la inmersión, bueno, pues ver que no va más para allí. Si dan un tercio, si dan un medio, no sería la primera vez en la que bajamos con la profundidad, hemos cerrado o nos han cerrado demasiado la botella y tenemos insuficiencia de aire en nuestro regulador. Ahí os lo dejo también. Vosotros haced lo que queréis apropiado y bueno, lo que veáis por ahí también. Yo siempre abierto. Ya está. Tenemos 190 bares aproximadamente y vamos a comprobar que respirando en nuestro regulador no baja la presión. Siempre, antes de meteros el regulador en la boca y dentro del agua también, darle un par de veces al botón de purga. A veces puede haber un poco de porquería, un poquito de arena. Bueno, no está de más. Le damos. ¿Veis que no baja? Yo lo he visto antes, así que por eso lo estoy mirando yo. Cogemos nuestro octopus, lo mismo. En general funcionan los dos. Vamos con nuestro botón de inflado, infla el jacket, válvula sobre expansión. ¿Veis? Vaciado. Perfecto. Pues solo nos queda equiparnos y al agua. Adiós.